porque con el ejercicio de estos derechos, en función de las capacidades de la empresa, se puede solucionar los problemas. Los conflictos que tú señalas no son generados precisamente por las organizaciones sindicales, sino que por la intransigencia de las empresas, por la intransigencia de los empleadores, los trabajadores nos vemos obligados a tener que recurrir a acciones con la finalidad de que se nos atienda. De que sean escuchados. Así es. En estos tiempos tú verás que hay una serie de conflictos y es precisamente porque el Estado no les atiende. Igual sucede con los trabajadores. Los trabajadores permanentemente están buscando que solucionar las condiciones económicas de trabajo con sus empleadores, pero sus empleadores no les hacen caso. Comentaba antes que, por ejemplo, la Ley General de Trabajo hace 9 años que no se aprueba. ¿Qué debemos hacer los trabajadores? Y hemos participado en el Consejo Nacional de Trabajo durante años discutiéndolo. Y no hay la predisposición de modificar estas normas que están observadas por los organismos internacionales de trabajo. Entonces, cuando no hay forma de ser atendidos, cuando el diálogo social no se atiende, entonces obviamente tenemos que actuar de otra forma. Claro. Bueno, señor Bazán, muchísimas gracias por su participación, gracias por estar aquí hoy con nosotros y ojalá la Ley General del Trabajo tenga luz verde para beneficio de todos, ¿no es así? Perfecto, nosotros estamos muy agradecidos por esta entrevista y sí, llamamos a la ciudadanía en general a que ponga en el centro de las políticas el tema del trabajo y de esa manera vamos a salir de la pobreza, vamos a salir en armonía, el desarrollo del país se va a hacer mucho mejor, ¿no? Muchísimas gracias y a ustedes nos vamos a un pequeño corte, pero regresamos con más sobre este importante tema. Bien amigos, ya nos encontramos con el señor Vidal Espinosa Lara, secretario general adjunto de la Federación de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú. Bienvenido al programa, señor. Bueno, ante todo, Vidal. Muy buenos días, qué gusto. Bueno, estamos abordando el tema de la sindicalización de los trabajadores mineros. ¿Cuántos trabajadores afiliados tiene su federación? La Federación Nacional Minera representa a 35.000 trabajadores sindicalizados. Dentro de ello está incluido trabajadores de empresas especializadas, como es la tercerización, igualmente también de la principal, ¿no?, que son los titulares de la actividad minera. El gobierno acaba de firmar un acuerdo que ha sido traducido en unas reformas legislativas para gravar la actividad minera. La actividad minera en el Perú es la que otorga mayor cantidad de divisas y sin duda alguna es el motor de la economía peruana. Aquí está la Federación de Trabajadores Mineros. ¿Cuál es el balance que ustedes hacen de esta actividad minera? La Federación Nacional Minera saluda esta decisión que ha adoptado el gobierno central, ¿no? Porque de hecho está orientado a tener que contribuir en el desarrollo económico del país. Entonces en ese sentido veo que es un paso muy acertado de parte del gobierno central. Pero en el caso de la actividad minera ya de las grandes empresas y de las mineras medianas y pequeñas, ¿cómo evalúan ustedes el desempeño? ¿Cuáles las condiciones de trabajo, por ejemplo? ¿Cómo están las condiciones de trabajo del trabajador minero? Tenemos trabajadores mineros de tajo abierto, de minas subterráneas. ¿Cómo están las condiciones de trabajo? Bueno, hay una preocupación de parte de la Federación Nacional Minera, porque en muchos centros mineros las condiciones son muy precarias, ¿no? En el aspecto de seguridad, en el aspecto de implementos de trabajo, ¿no?, y en el aspecto de salud. En el caso de la Federación de Trabajadores Mineros, ustedes no tienen, como los trabajadores de construcción civil, la posibilidad de negociar por rama, es decir, que la federación se sienta con el gremio de mineros y establece las condiciones de trabajo y de salarios. ¿Eso no ocurre al igual que en los trabajadores de construcción civil? Bueno, el año 1985 se planteó a nivel de la Federación Nacional Minera el pliego nacional minero, ¿no?, en la época del compañero Saúl Cantoral. No se logró esa reivindicación económica en esa oportunidad. Estamos hablando del primer periodo del gobierno de Alan García. ¿Y ahora?
bueno, estamos nuevamente retomando para implementarlo en los próximos años, ¿no? No tenemos todavía un definido porque tenemos que previamente crear las condiciones para que se dé un pliego nacional minero, ¿no? Y cuando usted habla de crear las condiciones, ¿a qué se refiere? ¿Van a hacer huelgas? Me refiero en el tema de material, ¿no? Porque hay que levantar información, cuántos trabajadores y también la categoría de las empresas, ¿no? ¿Pero eso requeriría una reforma legal o no? No necesariamente, eso es un trabajo orgánico que hay que implementar a nivel de cada sindicato, ¿no? Sí. Los trabajadores mineros, en particular, tienen un sistema de trabajo que se llama, por ejemplo, el de 14x7 o 4x3, es decir, el trabajador trabaja 4 días seguidos, descansa 3, o si no, trabaja 14 días seguidos, descansa 7. ¿Cómo evalúan ustedes este sistema? Bueno, son jornadas atípicas que se han implementado en la mayor parte de los centros mineros, ¿no? Y bueno, de hecho tiene cosas positivas y cosas negativas, ¿no? Por ejemplo, para los trabajadores quienes trabajan en minas subterráneas es un sistema muy esclavizante, ¿no? Porque tienen que estar 12 horas diarias durante el día, ¿no? En un ambiente altamente contaminado, porque en minas subterráneas se trabaja con explosivos, más los equipos pesados, ¿no? Entonces eso genera un perjuicio directo para la salud del trabajador. ¿Pero la federación tiene alguna posición o lo deja ya a la libre voluntad de los sindicatos y de los propios trabajadores? No, la federación ha planteado como propuesta varias iniciativas legislativas, ¿no? Y dentro de los cuales ha participado activamente, por ejemplo, en la promulgación del Decreto Supremo 055, que regula el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en el Trabajo. Igualmente la última ley que ha sido promulgada, ¿no? La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Que ya debe estar trabajándose su reglamentación. Pero ¿tienen alguna posición concreta o en relación a la jornada típica? Bueno, la jornada típica está regulado por la Constitución, ¿no? Entonces ahí habría que acudir a los tribunales a fin de que cada empresa se allane a lo que dice la Constitución, porque hay una infracción de carácter legal, ¿no? En muchos casos, sobre todo por parte de las empresas mineras, ¿no? Y en el trabajo de la federación, si no negocia por rama, ¿qué labor es la que fundamentalmente desarrollan ustedes? Bueno, es de explotación minera, ¿no? Y el resto es desarrollo, preparación, ¿no? Que es parte de la actividad minera. De la actividad minera, pero ¿con quién? ¿Con los sindicatos? O sea, ¿ustedes asesoran a los sindicatos? Bueno, en la actividad de la federación, me refiero. Bueno, básicamente es en el tema laboral, ¿no? Porque la federación lo que promueve es principalmente la defensa de los derechos laborales de los trabajadores, en el tema de negociación, en el tema de seguridad, ¿no? Y en el tema de salud. ¿Cuántos sindicatos hay a nivel nacional? La federación, por ejemplo, en el caso nuestro, tenemos 91 sindicatos afiliados a la federación de las empresas principales y tenemos 21 sindicatos de las empresas terciarizadoras, que son trabajadores contratados, ¿no? ¿Y cuál es la situación de los trabajadores que están en empresas tercerizadas? Básicamente ahí el problema radica en el aspecto de los derechos, porque ellos son sindicatos nuevos, no tienen derechos, por ejemplo, en cuanto a las bonificaciones, en cuanto a las asignaciones, ¿no? ¿Y los salarios son iguales? No, hay una diferencia bastante grande. ¿Y por qué? Bueno, es una política laboral que maneja el empresariado, ¿no? Pero hacen el mismo trabajo. Realizamos la misma actividad que como cualquier trabajador, ¿no? ¿Y qué opinan sobre eso ustedes? ¿Qué van a hacer o qué piensan hacer? ¿O qué están haciendo? Bueno, en las asambleas nacionales que se convocan mensualmente o cada 3 meses, se evalúa esa situación, ¿no? Entonces ahí lo que tenemos que hacer es plantear reivindicaciones de carácter gremial, ¿no? Para poder nivelar los salarios, las condiciones de trabajo. En el tema de la negociación colectiva, hay un aspecto interesante que es, ¿qué es preferible para ustedes? ¿Negociar por un año o negociar por periodos quinquenales? Lo más recomendable es negociar por un año, porque si se hace a un mediano plazo es más perjudicial, ¿no? Porque no hay estabilidad económica en nuestro país, ¿no? Las cosas se disparan y no hay un control como debe ser. Entonces ese hecho afecta directamente a la economía del trabajador. Exactamente, ¿no? Entonces ustedes propugnan periodos una negociación cortos. Por un periodo de un año. Pero en la actividad minera creo que negocian por periodos largos, ¿no? Hay algunos casos, por ejemplo, en el caso de Yanacocha, en el caso de Sauder Perú, ¿no?
Bueno, ahí comparativamente con las empresas de la mediana minería, su rentabilidad es mayor. Entonces ellos, en compensación a eso, les otorgan bolsas económicas, ¿no? Es decir, bueno, en el caso de la gran minería. De la gran minería, ¿no? Sí. ¿Y cuál es la realidad de la mediana y pequeña minería? En el caso de la pequeña, la cosa es mucho más crítico, ¿no? Porque no tienen el respaldo económico las empresas para poder mejorar, en este caso, la economía de los trabajadores, ¿no? Y una última pregunta. Dígame. A raíz que se ha conversado y se ha hablado mucho de ese tema de los mineros informales de Madre de Dios, ¿ustedes también afilian a estos trabajadores? No, los mineros de la minería artesanal tienen su propia organización. Algunos están organizados, algunos todavía no tienen ninguna organización, ¿no? Ah, ya, pero no. No afiliamos. Ah, muy bien. Bueno, ha sido bastante ilustrativo, yo creo, esta conversación. Hemos dado oportunidad de que un sector importante de los trabajadores que contribuyen al desarrollo económico del país esté presente en el programa Tus Derechos. Muy bien, muchas gracias. Bien, Stephanie, esta ha sido esta conversación con un dirigente de los trabajadores mineros. Conmigo será, como siempre, hasta el próximo sábado también. Así es, gracias Francisco. Bien amigos, nosotros nos tenemos que ir, pero les recordamos que nos escriban a nuestra cuenta de correo electrónico tus-derechos@tvperú.gov.pe y a nuestra cuenta de Facebook Tus Derechos-TV Perú. Ya lo saben, nosotros nos reencontramos el próximo sábado a las 11 de la mañana por aquí en TV Perú, mucho más que ver.